Vamos a ver otro cálculo de campo eléctrico, ahora debido por o gracias a una línea de carga. Y vamos a analizar dos casos, una línea de carga finita e infinita. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en el diagrama una línea de campo finita que va desde el punto A hasta el punto B, y nosotros ahora ya no necesitamos ningún tipo de geometría. En cualquier parte del espacio nosotros podemos encontrar el campo eléctrico que va a provocar esta carga. Entonces, también veremos que las dos anteriores que mostramos sobre carga lineal, que en este caso era sobre el eje de la línea y sobre el eje de la mediatriz o sobre la mediatriz de la línea, son casos especiales de este caso general. He adelantado algunas cosas, he colocado aquí la ecuación del campo eléctrico, también el diferencial de Q o de Q es igual a la densidad de carga lineal. Y podemos ver que, al menos por esta geometría, solamente contribuye la parte en Z, no tiene parte en X ni en Y. También la distancia que va desde este punto, o de cualquier punto de la línea cargada hacia el punto de interés, es esta. Nosotros tenemos nuestro punto de interés en cualquier parte del espacio, menos donde se encuentra nuestro punto de la línea, o esta parte, que es Z', simplemente para que no, para decir y que se vea que no necesariamente tiene que ser el mismo Z que nosotros tenemos acá, puede ser cualquier otro. Entonces, haciendo esta suma tenemos como tal este vector y tenemos la representación, o más bien dicho, cómo obtener su norma. Ahora, estas están coordenadas rectangulares. Habíamos dicho que para este tipo de problemas podemos ocupar otro tipo de sistema de coordenadas que nos ayude a resolverlo. Aquí vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. Entonces, si nosotros ocupamos coordenadas cilíndricas, recordar que en caso de coordenadas cilíndricas, lo voy a poner aquí arribita simplemente rápido, x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a una p, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Que simplemente es la distancia que va desde el eje z hacia el punto de interés, ¿no? En forma horizontal. Entonces esa es p, bueno, de hecho este es al cuadrado, perdón. Entonces esa es lo que nosotros vamos a colocar aquí, y todo esto lo pasaremos a coordenadas polares. Eso significa que esto quedaría simplemente como p y algún z menos z'. Vean que realmente no es necesario el ángulo θ, ya que pues cualquier ángulo tiene simetría axial, ya que está sobre el eje z. Entonces no importa dónde nos coloquemos, siempre veremos igual nuestra distribución continua de carga. Mientras que para la distancia, esto sería nuestro ρ al cuadrado más z menos z' también al cuadrado. Esta es la distancia. Y nosotros lo podemos ver desde acá, ¿no? Este es ρ, aquí se puede ver. Entonces la distancia que va desde aquí hasta acá, pues es esta parte, ¿no? Si nosotros tenemos este z, le quitamos esta parte, solamente nos quedaría esto, bueno, de aquí para acá, y ρ es de aquí para acá. Entonces, pues obviamente se puede ver la simetría, que es un triángulo. Perdón, se puede ver la geometría, que es un triángulo. Entonces, donde la distancia, pues es solamente calcular la hipotenusa de ese triángulo. Ahora, sustituyendo lo que nosotros acabamos de colocar en la fórmula, en esta fórmula para encontrar el campo eléctrico, nos da lo que se ve aquí de color morado. Vean que es la constante K, la densidad de carga que suponemos uniforme, y se va a integrar con respecto de Z, ya que solamente tiene contribución en parte de Z, o bueno, más bien dicho, está sobre el eje Z la contribución, la carga lineal. Y la parte de la distancia que se ve aquí abajo es lo que nosotros obtuvimos aquí, es exactamente lo mismo, pero sabemos que la fórmula nos dice que es la distancia al cuadrado. Ahora, el valor del vector unitario es el vector entre su magnitud, que es lo que nosotros tenemos aquí. Recuerden que cuando estamos en coordenadas rectangulares tenemos x, y, z. Cuando estamos en coordenadas polares tenemos ρ, θ y z. ¿Ok? Entonces tenemos que vamos a tener una componente en la dirección de ρ, que es esta, y nosotros vemos que sería esta parte. Tenemos otra componente en la dirección de z también. Solamente son las dos componentes que tenemos. Y una vez más, haciendo, digamos, esta expresión un poco más pequeña, la podemos colocar aquí abajito. Bien.
Bueno, vamos nuevamente a seguir ocupando la geometría para hacer un poquito más fácil esta integración, ya que si nosotros lo vemos, se debe de integrar con respecto de z', que es lo que nosotros tenemos aquí. Y bueno, es un poquito difícil hacer esta integral. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Bueno, podemos hacer, voy a colocar solamente esta ecuación y voy a poner algo que nos va a servir para poder hacer la integral más fácil. Bueno, he colocado aquí arriba lo que nos puede ayudar para hacer más pequeña esta expresión o más fácil de integrar. Podemos ver que la distancia que va desde cualquier punto hacia el punto de interés, por ejemplo, que va desde aquí hasta acá, es igual el valor de p al cuadrado, que nosotros lo vemos aquí, es este p al cuadrado, y bueno, z menos z', que es esto, y es un triángulo, ¿no? Esa es la distancia, o también lo podemos ver como esta parte, ¿no? Que es p o ρ por la secante del ángulo θ. Por ejemplo, aquí tenemos que alfa. ¿Ok? Recuerden, eso es geometría, de la misma forma que ustedes pueden obtener el coseno, seno, tangente, pueden encontrar la secante de ese triángulo. Entonces, también podemos encontrar el valor, o cuánto vale z', ¿no? ¿Cuánto vale este valor? Que va desde 0 hasta acá, ¿no? O a cualquier parte donde se encuentre nuestro punto. Y eso es igual al valor que va desde el punto T, lo que tenemos aquí, menos esta parte. De la misma manera pueden encontrar esto dibujando el triángulo. De hecho, si me expresan estas cantidades, o si me dibujan en un triángulo bonito, como obtener esto, o como la representación de esto basado en el triángulo que nosotros tenemos, en este triángulo, que es el que nos interesa, pues les puedo dar un punto final. ¿Ok? Bueno, y también teniendo en cuenta que esa es nuestra z', si derivamos z', vamos a tener esto, ¿no? Que realmente es esta parte solamente de la tangente, ya que esta es constante, y pues sería tangente, su derivada es secante cuadrada con respecto de alfa. ¿Okay? Entonces vamos a reescribir nuevamente nuestra ecuación que tenemos aquí, pero ahora utilizando estos términos. Bien, lo he colocado aquí abajito. Vean que primero vamos a fijarnos en el denominador. Aquí en la parte de abajo es solamente lo que nosotros teníamos, es r, pero vean que este es un medio, solamente sería un medio, y pues nuestra fórmula dice que es a la 3 medios, por lo tanto nos faltaría esto, o esta parte más bien dicho, elevarla al cuadrado. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado para que sean estos 3 medios, ya que aquí solamente llevaríamos un medio. Entonces por eso nos queda esta expresión en el denominador. Ahora, en la parte del numerador, si se observan, debemos de colocar esto que nosotros habíamos encontrado, ya que es donde está con respecto a la integral de z', ¿no? Entonces, el menos lo he pasado afuera de la integral. Aquí ρ por secante cuadrado de alfa es esta parte. Y ahora recuerden nuevamente que tenemos componentes solamente en p y en z. Si nosotros una vez más vemos nuestro triángulo, que es el que estamos utilizando, que es esta, la parte en z, que es esto, es el coseno, perdón, es el seno de alfa, y la parte en ρ, que es esto, es lo que respecta al coseno del ángulo que tenga. Dependiendo del ángulo que tenga acá, vamos a tener esta geometría. Entonces, pues así quedaría expresado finalmente nuestra ecuación. Y aunque no lo parezca, esto es más fácil de solucionar. ¿Por qué? Una vez más, si somos observadores, podemos ver que los términos de arriba o se pueden cancelar con términos de abajo. Esto secante cuadrado se iría con este secante cuadrado, este ρ se iría con este cuadrado, y solamente nos quedaría esta integral con respecto de el ángulo que nosotros tengamos, alfa. Y pueden ver que es una integral de coseno de alfa, seno de alfa, que son pues más fáciles de evaluar, ¿no? Son integrales trigonométricas simples. Entonces voy a colocar aquí finalmente cómo quedaría nuestra fórmula. Podemos ver que toda esa integral que teníamos que hacer se redujo a lo que tenemos en esta ecuación. Una vez más, recuerden que aquí ρ por este cuadrado todavía se continúa ρ aquí. Entonces, pero es una constante y lo he colocado fuera de la ecuación, o fuera de la integral más bien dicho. Entonces solamente tenemos esta integral y va a ser la parte que respecto a la contribución en la dirección de a ρ, que es esta,
esta dirección, y otra en la dirección de z, que para este caso sería la dirección de z. Bien, bueno, y son integrales de seno y coseno un tanto simple. Voy a colocar aquí arribita el resultado, entonces voy a borrar esta parte azul. No me cabía arriba, entonces la coloqué aquí abajito, y este es el resultado de hacer esta ecuación, y este es el resultado para encontrar el campo eléctrico en algún punto provocado por una carga lineal finita, en cualquier punto del espacio. Entonces vemos que tenemos la dirección, o tenemos parte en AP, y también tenemos en Z. Entonces vamos a colocar qué es cada uno de estos. Bueno, para recordar nuestro problema inicial, sabemos que la componente de ρ es aquella que va desde el eje Z, o desde el eje de la línea, en este caso, recuérdenlo. Aquí por la geometría es el eje Z, pero en realidad es desde el eje de la línea hasta el punto de interés, ¿ok? Que es desde este es el eje de la línea hasta el punto de interés. No necesariamente tiene que estar en la línea, no, es hasta el punto de interés, es perpendicular al eje de la línea, y es la distancia que va desde ese punto perpendicularmente hacia el punto de interés. Eso es lo que vale mi ρ, o eso es lo que vale ρ aquí en esta expresión. Recuerden que lambda es la densidad de carga, k es la constante que conocemos. Ahora el ángulo con respecto de alfa sub 1 es este ángulo más pequeño que va hasta, desde este punto, una vez que tenemos trazado nuestro ρ, hasta el final de la línea, o el punto más alejado de la línea. Y θ sub 2 es que va desde este punto, es el ángulo que hace con respecto de ρ hasta el punto más cercano de la línea, ¿ok? O así como lo estamos viendo, simplemente son los ángulos que hacen con respecto del inicio y del final de la línea. Y bueno, vean que nosotros vamos a tener una componente que va sobre el vector unitario, que va, o esta dirección más bien dicho, de ρ, y la otra que la llevaría en X, ya sea para arriba o para abajo, dependiendo dónde se posicione eso. Ahora, ¿qué pasaría si la línea fuera infinita? Eso significaría que el punto A se extiende infinitamente hacia abajo y que el punto B se extiende infinitamente hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaría también con nuestros ángulos? Eso significaría, por ejemplo, si nosotros tenemos esta, que sería como nuestra ρ, y este ángulo alfa sub 1 se empezaría, en vez de estar así, se empezaría a abrir más, hasta llegar casi a 90 grados, muy cercano a 90 grados, ya que es infinito. Entonces esto sería casi 90 grados. Y alfa sub 2 le pasaría lo mismo, en vez de irse para acá, poco a poco empezaría a crecer hasta llegar casi a 90 grados nuevamente, debido a que es infinito. Entonces estos dos ángulos serían de 90 grados. Ahora, o podría ponerle aquí menos 90, más bien dicho. Para alfa sub 2 sería muy cercano a 90, menos 90, y para alfa sub 1 sería muy cercano a 90 grados. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Sabemos que coseno de 90 es 0, o de menos 90 también es 0, y sabemos que seno de 90 es 1, y seno de menos 90 es menos 1. Por lo tanto, aquí sería 1 menos 1, si evaluamos esta parte de seno de 90 y seno de menos 90. Este coseno, o estas dos partes, serían iguales, por lo tanto se anularían, y esto sería 0. Así que solamente nos quedaría esto. ¿Qué significa eso? En el caso de una línea infinita, el campo eléctrico es igual a lambda, nuestra constante K, es ρ. Recuerden que ρ es la distancia que va desde el eje de la línea hacia el punto de interés de forma perpendicular. Y pues esto sería 1 menos 1 sería 2. Entonces vamos a colocarlo aquí arribita, 2. Y obviamente solamente conserva la componente en la dirección de este vector, que nuevamente lo repito, está en la dirección de ρ, desde el eje de la línea, no necesariamente el eje Z, no necesariamente el eje X o el eje Y, desde el eje de la línea hasta nuestro punto de interés en forma perpendicular. Entonces esta es el resultado para el caso especial, o para el caso que es una línea infinita. Podrían colocar también, por ejemplo, ¿qué pasaría si estuviera en la mediatriz? Si exactamente en el punto medio se encuentra y ahí intentamos calcular los ángulos, ¿cuánto quedarían los ángulos?
Eso también me interesaría, entonces si alguien lo puede hacer, también le doy un punto. Y lo mismo podríamos hacer si colocamos, ¿qué pasaría si está ahora sobre el eje de la línea de carga? ¿Cómo quedarían estos ángulos? Y nos tendría que salir el mismo resultado de las fórmulas que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, también si alguien lo hace o lo demuestra, lo comprueba, pues que le sale la misma fórmula que teníamos antes, pues también tendrán un punto. Y bueno, recuerden que en general esta es la fórmula más general para encontrar, esta es la fórmula bonita más general para encontrar el campo eléctrico en cualquier punto debido a una carga lineal finita. Que sea infinita es un caso especial, que esté sobre el eje de la línea es un caso especial, que esté en la mediatriz de la línea es un caso especial. Pero todos se pueden derivar de esta ecuación.